Entonces yo voy a crear acá un archivo que se llame funciones. Cuando uno está, digamos, programando, desarrollando su aplicación, hay muchas formas de poder hacerlo, ¿cierto? Y muchas de esas formas obedecen ¿a qué? A políticas de la empresa, a políticas del grupo de desarrollo, a políticas del líder de desarrollo. Puede que a un estándar que haya aceptado en una comunidad o a gustos personales del desarrollador, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque generalmente yo las funciones las creo en un archivo que llama funciones y puedo tener varios archivos de funciones dependiendo de para qué son esas funciones, ¿sí? Entonces, pero eso lo hago, digamos, como una práctica que tengo yo. Incluso podría crear una carpeta dentro del proyecto que se llame includes o funciones, ¿sí? Y ahí creo todos los archivos. Pero otra persona puede decir, no, yo tengo un archivo general y listo, ahí creo todo. Entonces, todo es válido, pero vuelvo y reitero, eso muchas veces son gustos personales o políticas que se definen en una empresa. Entonces, hay que hacer como la observación ahí. Porque yo, pues, siempre como que creo ese archivo de funciones, pero es como por eso. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer como ustedes, digamos, deseen o como crean ustedes que es su forma de trabajar, mejor forma de trabajar. Funciones, ¿listo? Entonces aquí abrimos nuestro código PHP. Aquí entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una función de conexión a la base de datos muy sencilla. Lo que vamos a ver nosotros acá es conectarnos de forma, digamos, la forma más básica, por decirlo así, es a través de unas funciones de MySQL. Pero más adelante vamos a conectarnos con una clase que es la clase PDO. Pero me interesa que veamos este punto para poder mirar de qué forma nos podemos conectar a esa base de datos sin utilizar todavía clases. Entonces yo voy a crear por acá una función que la voy a llamar conexión. Conexión, ¿qué? Base de datos puede ser. ¿Listo? Conexión base de datos. Entonces voy a abrir la función para comenzar a escribir el código. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que nosotros necesitamos crear la función, pero esa función me debe como retornar algo. Desde donde yo la llame, esa función tiene que devolverme un valor para que desde allá donde yo la llame, pues se pueda establecer la conexión a ese motor de base de datos, ¿sí? Quiere decir que esta función es una función con retorno de valores, porque si no retornara valores, pues no se podría establecer la conexión a la instancia o al servidor de base de datos desde el algoritmo o la parte desde donde yo quiera consultar los datos, ya sea para seleccionar, para insertar, para actualizar, para borrar, para cualquiera de esas operaciones que están dentro de la matriz CRUD, ¿sí? Entonces, yo voy a crear aquí una variable, yo la puedo llamar conexión, como yo la quiera llamar, y va a ser igual a qué. Entonces, esta variable, la idea es que se trate de conectar, o más bien, reciba lo que va a devolver una función de MySQL que va a tratar de conectarse allá, ¿sí? Y esa función de MySQL es una función que se llama MySQL y connect. Entonces, esta función es propia para una conexión de MySQL. Mire que el mismo nombre lo indica. Si nosotros nos fuéramos a conectar a otro motor de base de datos, pues tendríamos que mirar funciones específicas para ese motor de base de datos. Entonces, por medio de esta función, pues nos vamos a conectar, ¿cierto? Pero esta función requiere de unos parámetros. Es decir, bueno, usted se va a conectar, pero ¿a dónde? Usted se va a conectar a dónde, se va a conectar local, se va a conectar remoto, donde usted se va a conectar hay clave, cuál es la contraseña, cuál es el usuario, a qué base de datos se va a conectar. Entonces, todos esos parámetros se requieren y generalmente se conocen como las credenciales de acceso a esa base de datos, ¿cierto? Entonces, si uno consulta la documentación
de MySQL Connect en internet, pues allá, o acá mismo incluso, a ver si aquí me sale, bueno, aquí no me está saliendo como la ayuda, no. Pues si yo miro esto, si yo consulto esta función, por ejemplo, en Google, pues acá pues yo voy a encontrar toda la documentación habida y por haber, como se dice, ¿cierto? Entonces aquí están los parámetros. Entonces acá el primer parámetro, venga, miramos si por acá, bueno, acá no hay qué, no hay como la descripción, lo manda así directo. Entonces aquí el primer parámetro va a ser el servidor al cual me quiero conectar. Entonces, aquí es donde vamos a decir, bueno, es remoto, es local, cuál es la IP, cuál es esa dirección o ese nombre al cual yo me quiero conectar. ¿Con qué usuario nos vamos a conectar? ¿Cierto? ¿Cuál es la contraseña de ese usuario en ese servidor de base de datos? ¿Y cuál es la base de datos a la cual nos vamos a conectar? Entonces, cuando nosotros creamos esto, MySQL, o más bien, esta función intenta conectarse y si la conexión es exitosa, va a devolver un valor aquí a esta variable que llama enlace, ¿sí? Y esa variable enlace es la que nosotros vamos a verificar para mirar si fue satisfactoria o no la conexión. Y si es satisfactoria, pues ya con eso podemos hacer algo. Si no, pues vamos a informar al usuario de que hay algún parámetro que está incorrecto. Entonces, nuestro primer parámetro, acá, como estamos trabajando local, yo puedo hacer referencia a mi localhost o a la IP del localhost por defecto, que es 127.0.01, ¿sí? Ese es como el estándar del localhost. Luego viene entonces, ¿cuál es el usuario? Entonces, en mi caso es el root. Pero vuelvo y reitero, cuando muchas veces en los grupos de desarrollo se asignan tareas, eh, a los usuarios no les van a dejar generalmente eso así abierto. Si uno está en un grupo de desarrollo, generalmente a uno le asignan un usuario y un rol donde digamos, el DBA va a decir, usted puede tener acceso a esto y a esto, y va a poder, digamos, grabar, va a poder eliminar solo en este pedacito. Entonces, esas credenciales son las que necesitaríamos acá. En sí, el mensaje, ¿cuál es? Que no siempre puede que sea root o el usuario con mayores privilegios, eso depende. Luego viene la contraseña, ¿sí? Entonces, como aquí tengo una instalación, pues, como por defecto, yo no le coloqué contraseña. Y por último, viene a cuál base de datos me quiero conectar. Entonces, yo voy a colocar aquí base de datos. Voy a colocarla así. Listo, vamos a intentar. Entonces, yo voy a hacer un bardam acá de mi variable conexión. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces acá yo voy a ver, creemos otro archivo, a ver cómo lo llamo, coloquémosle taller.php. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lógicamente, como yo necesito mis funciones, yo necesito incluirlas. ¿Sí? Yo necesito incluirlas. ¿Por qué no lo trabajo acá directamente? Porque la idea es, si voy a crear este archivo, es separar todas las funciones del código de mis algoritmos para que yo las pueda llamar y que esto aquí no se vuelva pues como una mezcolanza de todo. Entonces, es muy bueno tener por aparte las funciones, los archivos por aparte, los algoritmos, porque si no, eso desde mi punto de vista se crea como una mezcla, un sancocho ahí, entonces no es tan bueno después para mantener ese código. Entonces yo acá lo que hago es incluir.
¿cierto? Incluyo funciones.php, eso es lo que siempre hemos hecho, para que cuando yo llame la función conectar base de datos, pues ya él sepa dónde está, que está en funciones, ¿cierto? Entonces, mi función se llama conexión base de datos. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es llamarla, la voy a llamar así, y ya. Esa es la única prueba que voy a hacer. Se llama taller.php. Entonces voy a ir acá, voy a ejecutar mi localhost, el proyecto que está en ATSI, que está en ferretería. Uy, me asustaron. Me asustaron. Taller. Me asustó el niño o la niña que habló allá. Taller. Entonces me dice, bueno, no se conoce database base de datos en la línea 4. Funciones en la línea 4. Localhost root base de datos. Me dice que no conoce base de datos. Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando acá. Cuando yo miro acá, las bases de datos que tengo sobre ese servidor que está en el localhost y que tiene esas credenciales, pues aquí no hay una base de datos que se llame base de datos. Entonces, en primera instancia, pues ahí no se va a lograr la conexión. Yo tengo que darle una base de datos válida. Entonces voy a intentar conectarme a la que creamos en la sesión pasada, que se llama Ferretería 202-6943. Entonces voy a enviarle ese parámetro. Acá. Ferretería 202-6943. Guardo y vuelvo a ejecutar mi taller. Listo. Entonces miren lo que pasó ahí. Él me está devolviendo un objeto. Un objeto. Cuando veamos objetos, vamos a ver que los objetos tienen propiedades, tienen métodos, y eso es lo que estamos viendo acá. Hay unas propiedades que nos está mostrando nuestra función barDown. El caso es que acá, si él me devolvió este objeto, es porque ya hay una conexión con la base de datos. Miren que ahora el nombre estaba incorrecto. Igual pasaría si yo aquí, por ejemplo, le coloco una clave al root, ¿sí? Yo intento conectarme y él ahí me devuelve esto, acceso denegado para el usuario root, ¿sí? No encuentra como eso. Y miren que acá él me está generando un warning, ¿sí? Con estas funciones de MySQL, si nosotros no queremos que nos muestre errores así de este tipo cuando la aplicación ya esté posiblemente en producción, lo que nosotros hacemos es anteponerle una arroba acá. Si nosotros le anteponemos una arroba, ese warning ya no nos sale. Ahí me salió bool false porque es el resultado de la función barDown, ¿sí? Pero ese warning ya no me salió. Sin embargo, pues cuando me sale me da como una pista si estoy en modo de diseño, en modo pues de desarrollo, ¿cierto? Pero cuando estoy en producción, pues sí es como conveniente colocarse. Listo, acá entonces coloco esto y si obtengo el objeto, quiere decir que listo, estoy conectado. Y aquí pues me da alguna información, ¿cierto? Algunas variables que tiene, cómo estoy, a qué versión estoy conectado y todo eso. O sea que el indicador de que yo estoy conectado correctamente, si lo hago con barDown, así como para verificar, es un objeto que me está devolviendo esta función MySQL Connect y está en conexión. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aquí en mi archivo taller. Yo necesito seguir la ejecución de mi algoritmo acá. Es decir, que esta función, que en este momento yo la invoqué y me está mostrando
allá el objeto simplemente es un texto que se mostró en el DOM. Yo no necesito ese texto, yo necesito es que me devuelva o yo pueda tener la cadena de conexión para poder de allí hacer un procesamiento en adelante en este algoritmo, en esta parte de mi algoritmo. Entonces, por ese motivo, yo aquí verifiqué, listo. Pero yo necesito verificar, bueno, yo necesito decir, bueno, sí, esta variable conexión, si esa variable conexión es verdadera, miremos que cuando no me conecté, decía bool false, ¿sí? O sea, que si es falsa, yo ya sé que no hay conexión, pero si es verdadera, quiere decir que la conexión se hizo. Y en ese momento, cuando es verdadera, yo le pregunto, si conexión, si hay una conexión, que es lo mismo que decir, que hacer esto. Si yo digo if conexión, así, es lo mismo que decir if conexión igual a true. ¿Sí? Entonces, como para simplificar, se hace esto. En ese momento, si la conexión es verdadera, yo podría entonces hacer un return de esa variable. ¿Para qué? Para que aquí en taller yo ya reciba en otra variable lo que me devolvió mi función de conexión y yo con esa variable pueda hacer el procesamiento de ahí en adelante. ¿Sí? Pero también tengo que considerar si no se hizo qué. Entonces, pues por ahora vamos a mostrar un eco. No se pudo realizar la conexión a la base de datos. Listo, entonces vamos a probar. Voy a colocarle aquí cualquier cosa. Voy a llamar a taller y ahí está. No se pudo realizar la conexión a la base de datos. Revise la configuración, revise los parámetros, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí es muy importante aclarar algo. Estos valores los estamos trabajando manual, aquí, bueno, quemados, como se dice, pero realmente muchas veces llegan es por parámetros generales de la aplicación, ¿sí? Yo puedo tener como una ventana donde yo le permita al usuario, generalmente un administrador del sistema, que configure los parámetros de conexión de la aplicación y que cuando él ejecute la aplicación, él vaya y mire esa entidad, esa tabla, mire los parámetros y haga el despliegue de la aplicación. Si esos parámetros están mal, pues ya se va a informar algo así, no se puede conectar. De una forma, pues, lógicamente más elegante, con una interfaz más elegante, pero el concepto es ese. ¿Y por qué es muy importante manejarlo como parámetros? Porque la clave del root puede cambiar en algún momento, por cuestiones de seguridad. Es más, hay motores de bases de datos que obligan a eso, a que después de cierto tiempo se tenga que cambiar la clave de los usuarios que están creados, ¿cierto? La base de datos puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos una aplicación y eso es muy frecuente. Uno tiene una aplicación y cuando uno va a dar las capacitaciones sobre esa aplicación, lo que uno hace es crear una base de datos de pruebas para poder hacer cualquier movimiento ahí sin alterar la base de datos de producción. Entonces, en ese momento, yo tengo que cambiar mi parámetro para indicarle que me quiero conectar a la base de datos de prueba, ¿sí? Y trabajar allí todo lo que tiene la aplicación sin alterar la información de la base de datos de producción. Entonces, estos parámetros de acá, realmente, cuando la aplicación esté rodando en producción, no son quemados, ¿sí? Puede que sean parámetros generales de una aplicación que nos va a permitir eso, movernos, si cambiamos el servidor, si cambiamos la clave del root, si cambiamos incluso el usuario, si cambiamos la base de datos. Entonces, hay que tener en cuenta como todo eso, ¿cierto? Listo, acá entonces voy a colocarle este. Si yo lo ejecuto ahí, como ya no está la función bardam, pues yo ahí no voy a ver nada. Así como está, ¿no? Yo ahí ejecuto, se conectó y ¡pum! No vi nada. Obviamente no vi nada porque yo al otro lado, cuando estoy llamando la función, yo no, simplemente la llamé y ya. Entonces la idea ¿cuál es? Es que acá, al otro lado, yo pueda tener una variable que se puede llamar igual, conexión, cadena de conexión, enlace, SMTP, como SMT,
¿cómo es? STMT, como está, statement, que algunas documentaciones lo manejan así. Como se quiera llamar, yo aquí por simplicidad lo voy a llamar conexión. Conexión. Listo, tengo mi variable conexión, que es diferente a esta, que está local a esta función, ¿sí? Sino que yo le llamé aquí igual, pero hay que tener en cuenta eso. La de allá es local a la función. Y acá, entonces, como ya, si él retornó un valor, digamos, en esta parte, entonces yo ya tengo mi variable, mi cadena de conexión, incluso acá, yo acá debería, en el else, hacer como un, si esto falló, hacer como un exit. Es decir, usted falló, entonces listo, no continúe, no puede continuar. Y ahí se terminaría la ejecución de la aplicación. O un die, este o este. Es como terminar. Equivalente a salir, exit. Entonces, si no se conectó, chao. Ahí quedó la ejecución. Porque pues si no controlamos eso, pues él seguiría por acá y nos generaría errores. O sea que si él llega acá, perdón, si él llega hasta acá, quiere decir que la variable conexión ya está enlazada. Es decir, ya está conectada, ya tiene las credenciales y por medio de esta conexión nosotros ya podemos hacer consultas allá. Ya podemos transformar esa cadena que estamos generando en la clase anterior, ya la podemos convertir o la podemos enviar para que por medio de esa cadena de conexión podamos ya decirle al motor, vea, ejecúteme eso. Esta cadena que yo le envío con esta variable de conexión que está pegada a este servidor, con este usuario, con esta contraseña, a esta base de datos, ejecútela, ¿sí? Y eso es lo que permite que podamos ver el resultado de esa conexión. Listo, entonces, ¿qué seguiría acá? Acá ya tenemos nuestra conexión, ¿cierto? Ya llamamos la variable. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahorita sí, vamos a mirar una consulta. Vamos a hacer una consulta muy sencilla. Si nosotros miramos acá, voy a mirar clientes, ¿cierto? Ahí están, clientes. Con las pruebas que estábamos haciendo, pues está ahí el registro mío. Miremos a ver si hay usuarios por acá. Está Jessy también con las pruebas que estábamos haciendo. Bueno. Listo, entonces acá hay dos usuarios. Para la base de datos son dos usuarios. Digamos, para nosotros puede ser el mismo usuario. Los creamos así porque aquí tuvimos que darle una identificación diferente para poder hacer el ejercicio la vez pasada. Pero yo, en este momento, pues voy a cambiarle los nombres a este. Voy a colocarle, a ver, miremos quién está por acá. Vamos a colocarle Benita, vea. Benita Delgado Tax. Vamos a colocar a Benita ahí. Benita Delgado. Coloquémosle cualquier número acá. Género femenino. Y, bueno, tenemos la fecha de nacimiento ahí. Listo. Son dos usuarios diferentes como para mirar el resultado ahora. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar. Voy a hacer esto, pero desde allá. Voy a decir select. Bueno, ahí estaba arriba. Asterisco from clientes. ¿Cierto? Entonces, él me va a devolver, pues, lo que estamos viendo ahí. Entonces, yo le voy a enviar esta cadena. Recordemos que yo puedo trabajar las instrucciones en mayúsculas, en minúsculas. Eso no importa, la verdad, pero yo acostumbro trabajarlas en minúsculas. Entonces yo creo mi consulta que hasta acá es una cadena normal. Select asterisco from clientes. ¿Listo? Entonces la idea es que esa cadena, pues tenemos que convertirla en una consulta que se va a ir a través de esta cadena de conexión, de esta variable de conexión, y a través de esta cadena de caracteres para ya decirle, bueno, ejecútela pues allá y tráigame un resultado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues resulta que MySQL tiene otra función que es esta. Entonces vamos a ver, vamos a colocar aquí, por ejemplo, resultado es igual a MySQL y
query. Aquí le estamos viendo, vea, de MySQL yo necesito hacerle una consulta. Yo voy a enviarle una consulta, ¿sí? Y esta función tiene dos parámetros. Entonces, el primer parámetro que él nos solicita es, bueno, ¿cuál es la cadena de conexión? Yo necesito que usted me diga a qué servidor se va a conectar, con qué usuario, a qué base de datos. Entonces, eso lo tiene, esa información la tiene la cadena de conexión. ¿Y usted qué es lo que va a ejecutar allá? ¿Sí? Si yo me pude conectar, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, sí, lo que voy a hacer es ejecutar esta consulta. ¿Sí? Listo, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar con la función bardam el resultado de esa consulta para que nos demos cuenta qué es lo que nos está arrojando esa conexión y esa consulta que estamos haciendo allá. Entonces, vamos a mirar acá, taller. Y entonces miren lo que él me está devolviendo. Me está devolviendo un objeto, ¿sí? El resultado de MySQL es un objeto donde por acá hay una propiedad de ese objeto que es la propiedad num o numRows, ¿sí? Que tiene el valor de 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Que son dos registros los que hay ahí. Miren cómo varía si yo en este momento creo otro. Sí, voy a crear por acá el 89.003.163. Vamos a crear por ahí estaba Juan Diego García, ¿cierto? Colocarlo en Armenia, colocarle un número acá, género masculino, y a ver qué fecha de nacimiento le colocamos a Juan Diego, hombre. ¿Ah? Coloque la verdadera, Istrul, ¿Cuál es? 76 18 Ah, 12. 12, o sea, año Sí. 18, listo. Listo, entonces yo grabo acá a Juan Diego, ya, listo. Yo lo grabo en la base de datos. Si yo vuelvo y ejecuto, miremos que esta propiedad del objeto que me devolvió allá se va a modificar. Ya van a ser 3 registros, ¿sí? Entonces mírelo ahí. Entonces, este objeto que me está devolviendo MySQL Query tiene unas propiedades, pero miren que acá yo no estoy viendo los datos. Yo estoy viendo es un objeto que tiene unas propiedades ahí, pero no estoy viendo los datos, bueno, ¿dónde están? ¿Cuáles son los usuarios? Me está diciendo es, bueno, ¿cuántos campos tiene la tabla? O el resultado que yo estoy generando acá tiene 7 columnas, que esas son las que tiene el usuario. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese número sería diferente si yo aquí le coloco, por ejemplo, select y de cliente. Ya este 7 que vemos acá va a convertir en 1, porque le incluí un solo campo. Bueno, y me dijo, porque me dijo bull, o sea que la consulta, es que no se llama ID de cliente, y no, ID de usuario. ID de usuario. No, se llama es identificación o documento. Identificación. Identificación. Es que si la consulta está mala, él me devuelve un booleano en false, ¿sí? Entonces acá, el que estaba en 7, ya quedó en 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Cuando el objeto nosotros lo obtenemos así, él no nos muestra los datos, nos muestra son propiedades que podemos también utilizar, como cuáles. Bueno, cuál es la cantidad de registros que me devolvió el objeto, qué cantidad de campos son los que tengo ahí, ¿cierto? Es muy importante eso, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros necesitamos saber si hay registros cuando hacemos una consulta. Y esa propiedad, por ejemplo, NumRows nos dice si hay registro o no. Entonces nosotros podríamos hacer algo con eso. Supongamos que estamos creando un artículo y necesitamos verificar si el artículo existe o no existe. Entonces, si existe, quiere decir que nos devuelve un valor diferente de 0. Entonces ahí tendríamos que hacer algo. Pero si no existe, vamos a hacer una inserción. Entonces, esa propiedad NumRows quedaría en 0, lo que nos aseguraría de que podemos insertar el artículo porque no existe en ese momento, ¿cierto? Entonces son propiedades que así podríamos utilizar. Pero nosotros queremos ver los datos. Entonces vamos a ver cómo los miramos. Ejecutemos otra vez este.
Ya me quedó otra vez 7 columnas, 3 registros. Listo, entonces vamos a quitar este non-rows. Resulta que yo necesito transformar ese resultado y volcarlo como un arreglo. O sea, convertir eso en un arreglo. Porque el arreglo ya nos va a permitir observar los datos que hay allí, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué debo hacer? Yo debo crear una variable, que en este caso se puede llamar, por ejemplo, registro, o registros, o array, como ustedes lo quieran llamar, o datos. Igual, vamos a colocarle datos. Igual. Y acá entonces lo que vamos a hacer es transformar en un array ese resultado, que es un objeto, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar una función de MySQL, que es MySQLi fetch array. Y él nos va a recibir un parámetro que es el objeto que tenemos en este momento en nuestra variable resultado. Aquí le estamos diciendo, vea, ese objeto que tiene una cantidad de cosas por dentro, yo necesito convertirlo en un array para yo poder como hacerle un procesamiento. Yo necesito saber los nombres del usuario, los datos, la dirección, ¿cierto? Entonces, acá en este momento, ya en nuestra variable de datos, si nosotros le hacemos un bar down, vamos a podernos dar cuenta de que ya ese objeto quedó convertido en un array. Y ahí sí nosotros podemos hacer algo con él. ¿Sí? Entonces miremoslo ahí. Entonces nos dice por acá que por ahí hay un tipo de documento CC, por acá hay otro CC, luego hay estas identificaciones, ¿cierto? Los nombres, sin embargo acá veo que me están saliendo solo 2. O sea que no me lo está mostrando todos. Bueno, entonces ahorita vamos a mirar. No sé si es que aquí no me muestra todo, sino que me muestra algo como inicial. Vamos a mirar. Aquí me mostró los 2 primeros registros, ¿sí? Pero internamente pueden haber más, o hay más, mejor dicho. El caso es que acá ya nos dimos cuenta con esta función que la variable de datos tiene un array, ¿cierto? Y ese array es un array asociativo, ¿sí? Entonces, por eso, desde hace muchas clases atrás, he insistido mucho en que debemos manejar muy bien los arrays asociativos, porque aquí es donde ya vamos a comenzar como a explotar, digamos como que ese funcionamiento de ese tipo de arrays. Entonces, miremos lo siguiente. Resulta que hay consultas sobre las cuales yo, digamos, realizo la consulta y yo puedo obtener uno o varios registros, ¿cierto? Entonces, cuando es un registro, pues digamos que yo puedo ir como a la fija, ¿cierto? Pero cuando son varios, yo necesito, a través de un ciclo, poder obtener como todos los datos que hay allí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos seguros de que es un solo registro, lo hacemos de una forma. Aquí en este caso estoy, digamos, diciéndole que me liste todos los clientes. Entonces yo voy a hacer un ciclo que nos permita ir mostrando como el resultado de esa consulta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer aquí un while. Yo voy a dejar esta instrucción ahí como intacta. Más bien la voy a dejar comentariada. Acá está, también está. Bajar así. Y esta instrucción yo la voy a coger acá. Voy a hacer por acá un while. Voy a poner a recorrer esa variable datos. La voy a poner como en un while para que él vaya recorriéndome lo que hay en ese array. Él va a ir recorriendo lo que hay allí, teniendo en cuenta que cada resultado, o más bien el objeto que hay allá, tiene como todos los resultados. Pero aquí lo que va a hacer con el while es como irlo recorriendo, ese vector o ese array, ¿sí? Vamos a darnos cuenta acá
lo siguiente, miren, yo voy a decirle aquí eco, voy a colocar aquí, por ejemplo, a ver cómo se llama este, se llama nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a colocar aquí nombre, nombres, dos puntos, y le voy a concatenar algo. La idea, ¿cuál es? Es que él me diga nombres, Willington Rincón, nombres, Benita Delgado, nombre, Juan Diego García. Entonces, él va a hacer un recorrido al array, registro por registro, y me va a extraer de cada registro el nombre. Entonces, yo para eso tengo que hacer referencia a lo que contiene el array asociativo. Entonces, hemos dicho anteriormente que los arrays asociativos están compuestos por clave, valor, clave, valor. Cuando nosotros tenemos un array de ese tipo, nuestra clave son los nombres de los campos, ¿sí? Y cuando yo hago referencia a los nombres de los campos, pues internamente él me va a devolver el valor de lo que haya asociado a esa llave en ese registro. O sea que el while va a recorrer acá el primer registro y me va a devolver Willington Rincón Hoyos si hago referencia a la clave nombres del array asociativo que tengo en mi variable datos. Luego, cuando él vuelve y hace la segunda iteración sobre el array, ¿sí?, que hemos generado, entonces me va a devolver Benita. Y para la siguiente iteración me va a devolver Juan Diego. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces yo aquí lo voy a concatenar. Mi array datos, que es el que estoy recorriendo, ¿sí?, en el índice o en la llave que se llama nombres. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver el que me devuelve ahí. ¿Sí? Entonces miremos ahí. Aquí vamos a darle un vere. Para que él nos pinte esto. Aquí nos salió pues como esto ya es un bug de Chrome. Venga, lo miramos en Mozilla, en Firefox. Porque él aquí ya me mostró mi registro por A de último y yo estoy por A de primero. Él lo trae tal cual el ordenamiento que tenga la tabla o la consulta que hemos generado. Entonces acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la conexión con la base de datos y nos está trayendo lo que hay en el array en el campo nombres. Esto puede estar redundante acá, pero era como para mostrar ahí el resultado del ejercicio. Y de esa misma forma, uno podría obtener cuál es la dirección, cuál es el teléfono, el género, la fecha de nacimiento, cualquier dato desde que esté en el registro, ¿cierto? Entonces yo voy a colocarle aquí, por ejemplo, colocar aquí cliente. Entonces yo le voy a decir en mi array datos, en el índice o en la llave tipo doc, muéstrame lo que hay ahí. Le puedo concatenar, digamos aquí le digo que me deje como un espaciecito y esto, le puedo concatenar. O sea, lo ideal acá es utilizar, por ejemplo, una tabla, pero aquí pues por ahora lo estamos haciendo así. Identificación. Y lo voy a bajar como un espacio. A ver cómo me lo pinta. Y ahí estaría. Entonces tenemos los datos del usuario. Si yo le quiero agregar la dirección, el teléfono, lo que sea, pues ya es cuestión de concatenar lo que hay según la llave que tenga el array, ¿cierto? Entonces yo le quiero aquí agregar la dirección.
Entonces yo le traigo la dirección. Desde que esté ahí y se llame así, lo coloquemos bien, pues no hay problema. Ahí estaría la dirección. ¿Sí? Si yo me equivoco, coloco el nombre que no es, coloco dirección S, por ejemplo, ahí ya él no va a identificar ese índice. ¿Sí? Entonces me va a decir, vea, no está definido el índice dirección S. ¿Por qué? Porque acá él lo tiene como dirección. Sin embargo, yo podría, si yo hago lo siguiente, yo hago select asterisco, coma, dirección, as, dirección, S, este campo adicional ya pasaría a ser parte del array asociativo. O sea que ahí yo esperaría que ya no me generara error. ¿Sí? Porque ese campo, así no esté, yo lo estoy creando en otro nuevo, con ese alias. Entonces, hace parte del array asociativo y por eso ya no me genera error, ¿cierto? Pero pues, era como para mostrarles ahí.